Investigación y Estudios del Deporte le das la más cordial bienvenida a todos ustedes, nuestra comunidad de la Gerencia del Deporte en Latinoamérica y el Caribe, en esta ruta 2024, que durante lo que resta del año estaremos conversando con el doctor Pedro Aguilar durante toda esta semana sobre las estrategias, decisiones y acciones que nos conlleva a planificarnos para tomar el 2024 sobre los ejes de planificación que debemos tomar en cuenta para nosotros como gerentes del deporte. Le habla el doctor Sumar Gómez y estaremos durante esta hora conversando acompañado con el doctor Pedro Aguilar y todos ustedes que también pueden interactuar con nosotros durante este conversatorio Ruta 2024, que lo hemos denominado así para que podamos interactuar y también ofrecerle las herramientas teóricas y prácticas para poder encontrarnos en el 2024 bajo una planificación sistemática, recurrente y continua. Muchísimas gracias a todos. Bienvenido, profesor y amigo doctor Pedro Aguilar. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, Sumar, una semana intensa, activa. Después del encuentro que tuvimos el domingo pasado, muchas cosas, muchas preguntas, muchas consultas. Entonces, bueno, aquí estamos nuevamente para compartir con esta maravillosa audiencia todo lo que tiene que ver con esa ruta 2024, qué cosas hacer, qué cosas se estiman hacer las organizaciones del deporte, que de alguna manera ese es el foco el interés, pues, de trabajar, pues, y de este encuentro precisamente para eso. Sí, la pregunta una de las preguntas orientadoras de la conversación anterior y que va a sostener en el tiempo de nuestros encuentros los días domingos es si todo lo que nos están escuchando en estos momentos en vivo y en directo, pero también en diferido, se encuentra listo para afrontar los retos y desafíos para el 2024. ¿Cuáles son esas herramientas que realmente deben de tomar en cuenta para tomar acciones y decisiones para el año 2024? ¿Qué te pareció la conversación anterior para ir dando contexto a los que están en este momento acompañándonos en vivo y en directo hoy día domingo? Bueno, con respecto a tu planteamiento, bueno, la semana pasada nosotros hicimos algunos, y déjame decirte de esta manera, algunos escarceos con lo que es la filosofía organizacional. Hablamos a vuelo rasante de lo que es la misión y la visión y los valores. Hoy sí me quiero dar el permiso de retomar lo que es la filosofía organizacional un poquito más en detalle para manejar conceptos y no palabras. Trabajar, digamos, de esos tres significantes, pero cuál es su significado y en qué contribuye a la estrategia, ¿no? A una estrategia de una organización del deporte, ¿no? Bueno, en primera instancia, y fíjate, este encuentro tiene que ver con el alcance de la estrategia. Tú adelantabas algo con respecto a las herramientas, quisiera abordar eso más adelante, ¿no? Pero con respecto al alcance, fíjate, el alcance, si pudiéramos hablar del alcance, el alcance no es más que la descripción detallada, rigurosa de lo que tú vas a hacer. Ese sería un poco el alcance, ¿no? Es decir, yo no puedo venir y decir, bueno, yo a futuro, ¿cómo te ves tú a futuro? Yo me veo una persona con mucha estabilidad, pero ese significante de estabilidad tiene muchos significados, muchas interpretaciones. Entonces, ¿qué es estabilidad? ¿Estabilidad de qué tipo? Emocional, estabilidad económica. Y si es estabilidad económica, ¿de cuánto estamos hablando? Es decir, entonces el alcance tú tienes que detallarla para que se pueda entender y no que cada quien le dé una interpretación de lo que se quiso hacer. Por eso es que es importante entonces el alcance de la estrategia. Ahí, digamos, ciertos elementos, hablamos entonces del alcance, ¿no? Descripción rigurosa, detallada, precisa, hacia dónde lo quieres hacer, qué es lo que quieres lograr, etcétera, ¿no? Entonces, pero las organizaciones del deporte tienen ciertos elementos que son vitales, son cruciales, como es quién soy, que tiene que ver con la misión, hacia dónde voy, que tiene que ver con la visión,
cómo lo voy a hacer, o cómo voy a hacer esa visión, que son las acciones, y para qué yo estoy intentando, o qué estoy intentando lograr. Esos son los objetivos y las metas. Entonces esa misión, esa visión, esas acciones, esos objetivos y esas metas tienen que estar integradas en un todo bien coherente, bien funcionado, para que tú puedas tener resultados, y eso lo hace la estrategia, ¿no? Entonces, el primer aspecto que decía yo que es importante antes de uno hablar, digamos, de lineamientos estratégicos, de perspectivas, de áreas, etcétera, es la filosofía que yo decía, y reitero, la vez pasada lo hablamos, digamos, a vuelo rasante, pero sí es importante entonces definir estos tres aspectos, que es la espina dorsal, como digo yo, de una organización del deporte, ¿no? Cuando hablamos de misión, con M, misión, es la razón de ser de ese deporte. Es su naturaleza. Te doy un ejemplo. Fíjate, su naturaleza. Quédate con la palabra la naturaleza. ¿Por qué está allí? ¿Para qué? ¿Para qué? Está la fábula del escorpión que ve en el centro del lago, ve un sapo sobre una hoja. Eso lo conocen mucho, a lo mejor lo has oído. Y el escorpión le dice, sapo, mira, acércate un momentico porque yo quiero pasar para el otro lado de la orilla y necesito que tú me lleves, no hay cómo pasar. Y el sapo le dice, estás loco, será para que me mates. ¿Cómo te voy a matar? Si yo te mato, nos ahogamos los dos, nos morimos los dos. Y el sapo le dice, es lógico. Bueno, está bien. Y el sapo se acerca. El escorpión se monta encima, se pasa primero a la hoja y el sapo se aleja y después se monta encima del sapo. El sapo está tranquilo porque, bueno, dice, no creo que sea tan tonto que me vaya a matar. Y viene el escorpión y lo aguijoneó. Y el sapo le dice, pero tú estás loco, no vamos a morir los dos. Bueno, es que no lo puedo evitar, esa es mi naturaleza. O sea, esa es su misión. Para eso es que vive el escorpión. Una organización tiene una misión. Todo ser humano también tiene una misión. Yo tengo una misión en la vida. Y yo no la puedo cambiar porque es mi misión. Yo soy educador. Yo soy educador. Y yo tengo ya pasé de los 60. Bueno, y yo todavía sigo siendo educador. Entonces, la misión, esa es mi misión, ser educador, educar a la gente, lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, esa es la organización del deporte tiene una misión. Ahora, esa misión entonces responde a preguntas, es decir, como organización del deporte, entonces, ¿quién soy? ¿A quién me debo? ¿Cuáles son mis elementos diferenciadores? Es decir, ¿qué elementos tengo yo que no se parecen a otras organizaciones? ¿Con quién hago lo que quiero hacer, lo que estoy haciendo? Entre otras, son muchas preguntas que de alguna manera sus respuestas, o pudiéramos decir, una manera sencilla de responder a la visión, son las preguntas socráticas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? De alguna manera eso te ayuda a sacarlo o a entender lo que es la misión. Y la misión, que es tu razón de ser, para qué vives, para qué estás allí, solamente cambia cuando cambia, digamos, la realidad, cuando cambia el mercado, ¿no? Esa es la única manera que puede cambiar una misión. Si aquí, por ejemplo, si mi misión, la mía, la de Pedro, es ser educador, bueno, ¿cuándo yo dejaré de ser educador? Bueno, cuando venga la gente, como hablábamos la vez pasada, de repente resulta ser que la inteligencia artificial y los robots y la robótica sustituyen a los educadores, y entonces resulta ser que yo voy a tener que buscar otra cosa para mi existencia, para mi subsistencia. Es decir, tengo que cambiar la misión. Pero la misión se mantiene por muchos años. La misión no cambia, repito, cuando cambia el mercado. En las organizaciones de otra índole, de repente hoy en este mundo tan volátil y tan cambiante como lo decíamos la vez pasada, bueno, hay organizaciones que, y este mundo en que vivimos, en plena sociedad del conocimiento, en la era de la información, cambia muy rápido. Pero quizás el deporte como organización se mantiene, o sea, el tenis de mesa, el voleibol, el baloncesto, el béisbol, bueno, son deportes que, fíjate, lo que cambian es a nivel de reglas, ¿no? Pero en su esencia cambian poco. Habría que ver entonces, no en términos macro el deporte, sino una organización dedicada al deporte aquí en Venezuela. Bueno, sí, pero ¿cuál es tu misión? ¿A qué te debes? Esa la tienes que tener bien clara. Eso es con respecto a la misión. Buenas noches, amigo. Oye, bienvenido. buenas noches, vale.
¿Cómo están ustedes? Me alegra mucho compartir con ustedes, con estos grandes personajes de la organización y la gerencia del deporte. Un No, placer estar con para ustedes nosotros porque es un uno, honor. cada vez que ustedes hablan, uno aprende algo más. Menos No, nunca. muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias, Félix. Y tú sabes muy bien que eres bienvenido siempre en este canal y bueno, vamos a conversar contigo también porque queremos conocer esa vasta experiencia de muchos años como federativo, como coordinador de deporte de empresas privadas y empresas públicas. Es importante conocer cuáles son tu perspectiva también rumbo al año 2024. ¿Cómo observas este ambiente global y local en la cual nos encontramos? Adelante, Félix. Bueno, esa perspectiva o proyección hacia el 2024 la puedo ver hasta un poco difusa, porque lamentablemente muchas instituciones del Estado, sobre todo las universidades, funcionan con un presupuesto que está por el piso. O sea, ahí se maneja más la autogestión que el suministro de recursos a través de algún presupuesto. Es tan así que últimamente me habían dicho para que fuera director de deporte de la UNEARTE, donde trabajo, profesor ahí, y le dije que no, porque yo no podía ser director de una orquesta donde tengo música y no tengo instrumentos. Entonces, claro, de manera particular, por supuesto, hay que cambiar muchos paradigmas dentro de la parte organizativa, tomando en cuenta las bases fundamentales de lo que es la administración. La experiencia que tú hablaste ahorita con respecto por los momentos que he pasado, bueno, del cual tú fuiste, no fue mi sustituto, pero sí seguiste en un trabajo que yo inicié en el Banco Provincial en el año 88. Y para mí fue una gran experiencia porque supe aplicar conocimiento en base en mejorar el deporte a nivel institucional, pero privado. Porque a nivel del Estado, de siempre ha sido con ciertas debilidades. Aunque hoy en día se trabaja mucho con la parte del amiguismo, que resulta que hay empresas del Estado que funcionan bien porque tú eres amigo de fulanito y de sutanito. Pero a nivel como tú hablas al principio, lo que era el POA, eso es una cuestión, prácticamente es una falacia. Pues. Claro. Hablar de POA es hablar de cosas que queremos, objetivos que queremos lograr, pero objetivos generales, pero no tenemos para cumplir los objetivos específicos. Entonces, lamentablemente, se nos cae esa proyección de esa misión, esa visión de que hablaba Pedro Aguilar hace un momento, porque lamentablemente estamos en una situación caótica en la parte deportiva. Y eso abarca desde jugar dominó hasta llegar al gran deporte del mundo que es el tenis de mesa. Así es. Bueno, Pedro, saluda a tu gran amigo y nuestro gran amigo Félix Méndez. Casi mi hijo. Bueno, Super, te comento que la última vez que nos vimos, Félix y yo, fue que él vino para acá, para Cumaná, Félix, no sé cuándo, hace cuánto tiempo, a una competencia de glorias del deporte. Y él vino en esa oportunidad, se jugó aquí en varios deportes, creo, ¿no, Félix? Tenía meses, estaba en varios deportes. Y, bueno, yo me acerqué por allá a saludar los amigos que tenía tiempo. Y por supuesto, a Félix le hice la invitación acá a mi casa. Tuvimos un rato charlando amenamente, como siempre, recordando el deporte, ¿no? Y entonces, bueno, hablamos de estas cosas. Siempre son temas, digamos, obligados, ¿no? Yo, cuando se interrumpió un poco la transmisión, creo que yo acababa de culminar con la misión. Eso sí queda ahí todavía, ¿no, Sumar? Para sí, estaba finalizaste con misión, estabas iniciando con la visión, realmente finalizamos allí. Si quieres, puedes finalizar allí y escuchamos a Félix para ver qué tal estamos lejos de esa parte teórica que estamos acá fundamentando y bueno, y escuchar las apreciaciones de Félix también. Sí, bueno, fíjate, porque se va a articular muy bien con lo que acaba de decir Félix, lo que yo decía para retomar lo que yo estaba conversando es, yo decía que
La vez pasada hablamos de una manera muy sucinta de lo que era la filosofía organizacional. Ahorita, a propósito del alcance, que hablé del alcance, es importante entonces manejar conceptos y no palabras, decía yo. Vista entonces la misión, que es la razón de ser de una organización, ¿no? Y nuestra razón de ser, Félix, como seres humanos, somos los tres somos educadores, por cierto. Entonces, esa es nuestra misión, ¿no? Hacia el deporte, hacia la educación física, hacia la actividad física, etcétera, ¿no? Pero el otro elemento es la visión. La visión, fíjate que siempre tiene que estar articulada con la misión. Si la misión es mi razón de ser, no lo que yo soy, la visión es la proyección que yo me hago a futuro, pero partiendo de mi realidad, porque yo no puedo construir una visión si yo no tomo en cuenta mi realidad. Entonces, fíjate que la visión, cuando es compartida, lo decía Tom Peters. Tom Peters decía que cuando la visión es compartida por toda la organización, por todos sus miembros, es una poderosa fuerza, porque está en el corazón de la gente cuando es compartida. En este sentido, pues, una visión tiene que construirse con todos sus miembros, para que verdaderamente sea una fuerza a seguir. Hoy en día las visiones son muy cortas, precisamente por lo que hemos insistido. Vivimos un mundo muy volátil, convulsionado, cambiante. Entonces las visiones no pueden ser muy largas porque la realidad es muy cambiante. Quizás en el siglo pasado, a lo mejor una visión duraba muchos años. 10 años duraba una visión. Hoy en día las visiones en las organizaciones en términos generales son muy cortas, 3 años, 4 años, cuando mucho 5 años. La ventaja que tiene el deporte es que el deporte se maneja bajo ciclos olímpicos. Entonces, una organización pudiera tener una visión, digamos, alineada con un ciclo olímpico. El año que viene, que es 2024, que termina las Olimpiadas, es una fecha perfecta para comenzar un nuevo ciclo olímpico, pero para construir, estoy hablando de la organización del deporte, construir una visión, si algo tiene la visión, es que la visión tiene que cumplir con 3 elementos. Uno, que sea factible, es decir, que la pueda realizar, que la pueda lograr. Tiene que ser factible entonces. Si no es factible y no llegas a esa visión, no la cumple, es frustrante. Te frustra, te desanima. Entonces tiene que cumplirse. Ojo, pero tiene que ser retadora. Tiene que ser retadora. Yo no puedo venir y decir, bueno, en 3 años me voy a comprar una casa. Claro, vale, si me gané la lotería y tengo los reales, la puedo comprar. Pero si tú dices, bueno, yo quiero comprarme una casa, bueno, eso es un esfuerzo, pero bueno, comencé un nuevo trabajo, tengo unos proyectos en mente, o sea, si la puedo hacer, y va a ser todo un reto. Entonces, las visiones de alguna manera tienen que ser factibles, tienen que ser específicas, Un poco como yo hablaba hace un rato cuando hablaba del alcance, que tiene que ser detallado. No, bueno, una visión tiene que ser específica, clara. ¿Qué quieres tú en 3 años? ¿Qué quieres tú en 4 años? Bueno, yo me quiero comprar una casa de 2 pisos, de 3 habitaciones, 2 baños, con un bar, con cosas para los niños, así la quiero yo. Y cuando llegada el momento que se cumpla la visión, que se vio cumplir la visión a través de objetivos, metas, estrategias y tal y qué sé yo, que tú puedas ver y que por lo menos o lo cumplas en un 100%, o como decía yo en el encuentro pasado, la ley de Pareto, al menos 80%, en el entendido que la realidad es cambiante, ¿no? Pero siempre cuando tú planificas, la idea es que tú planifiques para que te acerques a eso que tú quieres, ¿no? Entonces esa sería la visión. Ojo, la visión, acuérdense que se cumple entonces repito, con estrategias, con objetivos, con metas, con acciones, bien, y se va evaluando, se va monitoreando, se le va haciendo seguimiento a través de lo que se llaman los indicadores de gestión, etcétera, ¿no? Y el otro elemento importante son los valores. Los valores, yo siempre lo digo, son las guías de comportamiento. Pero fíjense lo que decía Tom Peters, el concepto que yo dije hace un ratico lo dijo fue Peter Senge, no Tom Peters. Tom Peters fue cuando hablaba de los valores. Tom Peters decía que los valores son los principales impulsores de la actuación de las personas.
dentro de una organización. Y por lo demás, los valores otorgan cohesión y sentido de pertenencia. Y al mismo tiempo establecen compromisos éticos. Entonces, fíjense la importancia que son los valores, que la gente los subestima. O sea, los valores. Bueno, pero ven acá, Félix tiene hijos y tiene un nietecito, ¿verdad? Yo tengo un nietecito ahorita. Bueno, Alonso, bueno, desde chiquito uno le está sembrando valores. Claro. Así no es, compórtese así. Ajá, ¿cómo se dice? Si le regalo algo, ¿cómo se dice? Gracias. Desde chiquito lo decía, ¿verdad? Gracias. Pero tú insistes todos los días. ¿Para qué? Para que ese valor que tú quieres inculcar se convierta en un hábito. Entonces, las organizaciones, los valores tienen que ser hábitos. ¿Y qué es un hábito? Algo que tú haces y no lo piensas. Es como el bateador. El bateador, ¿por qué hace el swing perfecto? Miguel Cabrera. Bueno, porque él ha hecho millones de veces. Él cuando viene y va a jugar, él está pensando, ¿tendré el codo elevado? Los nudillos estarán en línea. ¿Estoy viendo el pitcher bien? No piensa en eso. Ya es parte de su... No lo piensa. Y la mayoría de las acciones de los seres humanos son producto de los hábitos. Y hay hábitos buenos y malos, pero son hábitos. Y hay valores y hay antivalores. Fíjense lo interesante entonces. Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones, Sumar y Félix? Que muchas veces nos encontramos en las organizaciones del deporte, en cualquier organización, que de repente tienen 10 valores, 11 valores, 12 valores. Bueno, pero no estamos hablando que son guías de comportamiento, que son los principales impulsores de las actuaciones. Son muchos valores. Los valores yo estimo que deberían estar en un rango entre 4 y 6 valores para que se pueda digerir, para que tú puedas adquirir el hábito. Menos de 4 no, porque no tiene sentido. No, porque si son los que movilizan, mueven a la gente, bueno, al menos 4, pero que no sean muchos. Entonces, y los valores tienen un significado. Entonces, como yo decía la vez pasada, tú le preguntas a cualquier organización, a cualquier miembro de una organización, Félix, mira, ¿qué valores hay? Y la gente no te sabe el valor, cómo se comporta, qué es lo que sucede. Que las organizaciones, aun cuando aquellas que tienen valores, no los practican, los gerentes no lo modelan, los entrenadores no lo modelan, no se hacen cursos de valores, no se insiste constantemente en los valores, tampoco se publican en... Los valores no solamente tienen que estar publicados, los valores están bien publicados, pero nadie le para. Entonces los valores tienen que estar en todos lados, tienen que estar en las servilletas, tienen que estar en el tenis de mesa, en la raqueta, en la computadora como fondo de pantalla, en el celular, en los baños, para que la gente lo pueda entender y valorar y evaluar y hacerle seguimiento del valor de esos 5, 6 o 4 valores. Entonces, yo siempre insisto mucho en eso porque a partir de la filosofía organizacional, y si hemos dicho que las personas son el motor principal que mueven a las organizaciones, las personas, la gente, el recurso humano, esa persona que es subjetiva, que tiene emociones, que a veces responde de manera, oye, porque el ser humano es impredecible. Entonces, las organizaciones están obligadas a trabajar los valores y eso no se está haciendo. Entonces, cierro con esta idea. Entonces, tú teniendo claro tu filosofía bien estructurada, a partir de ahí, entonces, es que tú puedes trabajar, o sea, con un alcance, como decía yo, como dice el ciclo conversatorio, con el alcance, para que la estrategia pueda tener alcance. Esa filosofía organizacional tiene que estar bien blindada, bien sólida. Bueno, vamos en estos momentos, vamos a conversar acerca de los alcances, pero yo quisiera que Félix, el profesor Félix Méndez, que lo tenemos acá como invitado, también escuchar sus reflexiones, porque Félix ha estado, como nosotros, todos, hemos estado en las funciones públicas y privadas, y tenemos nuestras perspectivas y reflexiones con respecto a lo que grandes autores de las ciencias administrativas y la teoría nos indican. Pero hay una brecha, cada día pareciera que no se acorta, una brecha entre la teoría y lo que vivimos día a día en nuestras organizaciones. Sí. Félix, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a lo que tiene que ver con este tema de lo que tiene que ver con la implantación o la implementación de la filosofía organizacional? Cuando hablamos de filosofía organizacional, yo me voy a un sistema holístico, ¿okay? Porque resulta que cuando se toca el tema de la filosofía, estamos hablando de muchos puntos de vista de conocimiento, ¿okay? En base a que uno
en la parte organizacional debe tomar en cuenta diferentes aspectos, diferentes puntos de vista, igual como decía Pedro ahorita, pues, los valores. Pero resulta que a veces, yo, por ejemplo, yo soy una persona que muy poco digo antivalores, yo digo siempre valores invertidos, porque de repente lo que es bueno para uno, de repente es malo para otro. Cuando tú vas de repente una formación donde se está cumpliendo un orden para hacer cualquier diligencia, cualquier situación que tú quieras encontrar en función de un beneficio propio, y tú le dices al muchacho, suponte que soy entrenador de 5 muchachos de tenis de mesa, fuiste algo, y estamos a hacer la formación, y yo le digo a ellos, por favor, mira, lo que tengan chance, se inviten adelante y se colean. Entonces, ¿qué valores estoy inculcando ahí? Esos son valores invertidos, porque resulta que yo lo que le estoy diciendo es que no es que sea vivo, sino que sea tramposo. Y que eso no puede existir en el deporte. Y en la parte organizacional no puede existir esa trampa. Hay trampas que se hacen a nivel organizacional tomando en cuenta qué cosa, los recursos económicos. Te lo digo por experiencia. Yo fui gerente de cultura física de Indere, o sea, con la alcaldía Libertador. Y a mí una vez llegó un vendedor ofreciendo material deportivo, mira, tal, balones, tal precio. Entonces me dijo lo siguiente, si esa venta se da, coño, yo te doy tu comisión. Y yo le respondí, mira, si esa venta se da, te agradezco que colabore con balones para la institución. El tipo se quedó, tú sabes, parado en seco cuando le dije eso. Entonces, hay muchos aspectos de la vida que te llevan a reflexionar. Yo normalmente, cuando converso con algo de referente a un error que cometió una persona en la parte deportiva, yo no voy a la corrección en el sentido duro, sino en la parte de reflexión. A mis alumnos en la universidad, yo les daba clase y había un problema con ellos, yo los regañaba, pero ellos salían contentos. ¿Por qué? Porque todo lo hacían en base a una reflexión. Y entonces, ¿qué sucede? En ese momento, como decía Pedro también hace rato, el alcance va a aumentar, pero va a aumentar de acuerdo a lo que tú estás inculcando, los valores que tú le estás dando a esos muchachos, esos alumnos que tú tienes, o esos atletas que tú estás llevando a una competencia que le estás diciendo después que se coleen en una formación. Entonces, en la vida hay que tener proyecciones de cómo lograr tu meta, cómo lograr tu objetivo, pero de una manera sana, en función de que trabajemos en base de una planificación estratégica, como decía Pedro ahorita, donde tomemos en cuenta las diferentes dificultades, desviaciones que puede tener cualquier organización del deporte para lograr los objetivos que tú quieras lograr. Porque resulta que a veces nos creamos objetivos, cumplimos algunas metas, algunas tareas, algunas actividades y el objetivo no se da. Entonces, hubo una debilidad en el transcurso que no supimos corregir a tiempo. Pues. Entonces, eso es lo que hay que hacer a nivel estructural en las organizaciones del deporte, en la parte de la gerencia del deporte. Si no corregimos a tiempo, antes, durante o después, estamos fracasados como gerentes del deporte. Claro, pero también cuando haces tú esa reflexión, Félix, también te refieres a la empresa privada. ¿O es que la empresa privada hay una brecha entre lo privado y lo público según tu experiencia? Brecha no hay, lo que hay es una zanja grande, porque los recursos de manera diferentes intereses, mejor dicho. Claro. Porque por una parte estamos con la élite del deporte y por la otra parte estamos con la parte recreativa, que es lo que se ve a nivel empresarial. Pues. En el deporte recreativo, en la parte laboral, a veces se trabaja en función del deporte para tener contento a ese trabajador a través de la actividad física, el deporte, la recreación, pero tomando en cuenta un factor muy importante, que es el capital. Pues ese me está produciendo a mí, si lo mantengo contento, me va a seguir produciendo. Pero beneficio ¿para quién? Para todos. Bueno, para algunos será, pero se basa en eso más que todo. Pedro, entonces, ¿cuáles serían los alcances? Si tenemos en este caso una perspectiva y una experiencia que nos está narrando Félix, que creo y estoy convencido que tampoco es ajeno a muchos de los que están escuchando esta transmisión en vivo y en directo, pero también en diferido, ¿cuáles serían los alcances a tomar en cuenta para esa ruta que estamos marcando hacia el 2024? Bueno, en principio, el alcance te lo va a dar, como decía hace un ratico, esa filosofía organizacional que muy bien lo complementó Félix, o direccionamiento estratégico. Pero esos tres aspectos, si están bien
tienen buenos, están bien cimentados. Eso es lo que te va a permitir entonces tener, digamos, unos lineamientos, unas perspectivas, unas áreas y unos objetivos estratégicos que efectivamente se puedan cumplir, que tenga solidez. Ahora, para tú poder llegar, digamos, a tener, digamos, esa base sólida, esos cimientos bien sólidos, tú tienes que trabajar, digamos, con análisis estratégico, con análisis profundo. Para eso se requieren entonces herramientas estratégicas. Hablar de herramientas es un tema, si se quiere, que tiene cierta complejidad, porque yo soy de los que piensa que aun cuando puede existir una organización, una consultoría, un equipo de asesores de una organización, siempre será fundamental la construcción de la estrategia con todos los actores, con todas las personas que están porque hay que recordar que las organizaciones tienen diferentes niveles jerárquicos y cada uno de esos niveles jerárquicos tendrá estrategias, lo que son las estrategias, líneas estratégicas, perspectivas estratégicas, pero cada uno de esas líneas jerárquicas o niveles jerárquicos tienen que de algún modo articular sus objetivos y sus planes de acciones en función de la estrategia general. Entonces, es fundamental pues trabajar con herramientas estratégicas para el análisis, ¿no? Y de herramientas estratégicas hay mucho, Sumar. Nosotros pudiéramos hablar, sin aquí pretender, digamos, dar una clase teórica de lo que son las estrategias, cómo son las estrategias, pero hay una infinidad de herramientas estratégicas, técnica de grupo nominal, herramientas, digamos, para priorizar problemas, hay lo que se llaman, digamos, diagramas de causa-efecto, como es la espina de pescado, los 5 por qué, el árbol diagnóstico, pero una de las herramientas por excelencia y que mayormente se usa en las organizaciones, porque de verdad que tiene muchísimo valor utilitario, porque obtienes muchísima información, es la matriz la matriz FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esa es una matriz muy potente porque no solamente te analiza lo que es la organización en su interior, sino que te analiza también el macro y el microentorno. Cuando estoy hablando del macro y el macroentorno son aquellos, el entorno como tal son aquellas cosas que no puedes manipular y que tú puedes favorecerte de ellas, es decir, pueden ser oportunidades o pueden ser, contrariamente, pudieran ser amenazas. Entonces, muchas veces, cuando hacemos, digamos, este tipo de análisis, es importante también irnos al macroentorno, y cuando hablamos del macroentorno, tiene que ver con los aspectos políticos, con los aspectos económicos. Ahorita, por lo menos, hay un macroentorno que está, de alguna manera, moviendo el mundo. Y ya nosotros sabemos cuál es, que es la guerra que está allá en el Medio Oriente, claro. Y la de Rusia con Ucrania. Son cosas que están moviendo al mundo en este momento, más las cosas que están, otras cosas que también han tenido, digamos, su impacto. Bueno, esas son cosas que hay que analizar. Hay que analizarlas y con rigor, el macroentorno. Pero el microentorno, que es el entorno más cercano, también hay que analizarlo. Y cuando hablo del microentorno, en el caso de una federación, por ejemplo, deportiva, el microentorno viene dado, digamos, por tus proveedores. Por ejemplo, a propósito de los recursos, Félix, los recursos, digamos, de toda índole. Están entonces tus proveedores, está, digamos, tus competidores. Si estamos hablando, en la semana pasada nosotros hablábamos de Colombia, ¿te acuerdas? Sumar, que hablábamos de eso. Bueno, pero ven acá, cuando tú vas a hacer un análisis estratégico, tú tienes que revisar en profundidad los competidores. En este caso, Colombia lo tienes que revisar muy bien. Cómo está Brasil, cómo está Cuba, cómo está México, cómo está, etcétera. Yo iría principalmente Colombia porque, y lo voy a repetir acá como lo dije la vez pasada, Colombia hay que ponerle la lupa porque Colombia, además de que, bueno, muy cercanos, son nuestros hermanos, ellos están haciendo cosas muy buenas que se están, permíteme el término, se están llevando por los cachos a muchos países. Lo que está haciendo Colombia es algo excepcional en todos los deportes.
Entonces, bueno, eso es parte también del microanálisis que hay que hacer una federación deportiva. Si es una asociación deportiva, por ejemplo, una asociación del deporte, bueno, que están haciendo otras asociaciones. Por ejemplo, hoy día ha habido muchos cambios en muchos deportes que de repente ya la capital, ya Caracas, ya perdió esa potestad de ser potencia en todos los deportes. No, dependiendo del deporte, tú ves que de repente la fuerza está en donde está tú ahorita, Súmara, allá en el Zulia. Entonces, bueno, los competidores tendrán que ver qué está haciendo Zulia y Zulia también qué está haciendo otro para que se mantenga, etcétera, pues. Entonces, por ahí, trabajar, digamos, con rigurosidad las herramientas estratégicas te va a permitir hacer formulaciones estratégicas adecuadas. Complemento con esto. Aparte de esas estrategias que decía John, yo considero que ahí tú tienes que involucrar a todos, toda la organización, todos sus miembros. Otra de los aspectos que son importantes, que ya serían técnicas, es la de la entrevista, los grupos focales y la observación participante. Esos son aspectos que no se deben soslayar. Es decir, cuando te digo entrevistas, oye, profundidad o entrevistas semiestructuradas con aquellos actores importantes que te van a dar, digamos, información vital para que luego tú las puedas analizar, microanalizar, ver en detalle y eso contrastarla con lo que te dicen otras cosas, con lo que te dicen otras personas, con lo que te dice lo que tú observas. Porque hay veces que de repente si tú vas a ayudar, si nosotros vamos a llevar una federación para que enrumbe su deporte, digamos, hacia puerto seguro, bueno, es importante entonces hablar con estos actores, pero hablar con metodología, como digo yo, una entrevista, y tú vas a tener tu batería de preguntas, qué es lo que te interesa saber de ellos, y entonces esas mismas preguntas se las vas a hacer a otros actores, y se lo vas a hacer, digamos, a distintos niveles jerárquicos, bien, actores claves, importantes, pero al mismo tiempo eso tú lo vas a comparar, a contrastar, por eso es fundamental, con lo que tú estás observando. Y entonces tú te metes en la organización y tú vas viendo y tú vas observando y ves cómo trabajan y ves, digamos, cómo se manejan, digamos, cuáles son los planes viejos, cómo lo hacían y cómo... Es decir, es meterle la lupa a través también de la observación y de la entrevista. Son dos aspectos fundamentales que se complementan muy bien con estas estrategias, estas herramientas de análisis estratégico que estoy mencionando. Excelente. Estamos conversando con el doctor Pedro Aguilar y también estamos con nuestro invitado especial en este domingo de conversación Ruta 2024, el profesor Félix Méndez. Todos los domingos están invitados para que nos acompañen a partir de las 7 de la noche, hora Venezuela, para estos conversatorios que nos va a permitir tomar desde nuestra experiencia y de los invitados la ruta hacia el 2024 para enfrentar los retos y desafíos de nuestras organizaciones. Respondiendo la gran pregunta, ¿estás listo para enfrentar desde la revisión de tu filosofía organizacional los retos que se te avecinan en el 2024? Esa es una de las grandes interrogantes y aquí estamos acompañados de personas con vasta experiencia para responder esa pregunta. Profesor Félix Méndez, para cerrar entonces nuestra entrevista del día de hoy, ¿algún comentario final de cierre que nos permita entonces a quienes nos acompañan en vivo y en directo, pero también en diferido, tomar algunos elementos, algunos factores para la ruta 2024? Adelante. Bueno, Suma, en base a este conversatorio me parece muy importante e interesante, sobre todo con los participantes que he revisado acá, que están escuchando y viendo nuestra participación, es tomar en cuenta autoridades del deporte en Venezuela, no de la empresa privada, sino institucionales del Estado, para que participen en este tipo de conversatorios, donde podamos aportarles a ellos, porque a veces yo pienso que ellos muy poco aportan, me disculpan ese pequeño detalle, pero para que aprendan, porque fíjate, pero tú hablabas lo del alcance, la misión y la visión, pero yo, ¿con qué lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo?
tomo en cuenta los diferentes factores que intervienen en una organización del deporte, en la herencia del deporte. Tal como decía Pedro, nos comparamos con otros países, analizamos las estrategias que utilizan otros entrenadores en un deporte determinado en otros países, o seguimos trabajando a lo antiguo, a lo que nos dan, porque aquí conseguimos entrenadores, bueno, que de repente son entrenadores de un deporte y les falta mucha formación, sobre todo la parte pedagógica, psicológica, que es importante tomar en cuenta para poder desarrollarnos, y sobre todo en esa parte de la filosofía organizacional. Entonces, como te lo dije anteriormente, esa filosofía tiene que ser tomada en base a diferentes aspectos de la vida, porque no solamente es la familia, es el entrenador, es el representante, no, es todos los aspectos de todo tipo de recursos sociales, económicos que podamos contar para que se puedan dar los diferentes objetivos que queremos cumplir. Excelente. Muchísimas gracias, profesor Félix Méndez. Bueno, lo despedimos para entonces cerrar con Pedro. Profesor Félix, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Siempre nos acompaña, siempre está apoyando nuestro trabajo de investigación desde el Centro de Investigación y Estudio del Deporte. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por tu seguimiento, y cuando lleguemos a Caracas estaremos allí, realmente estaremos allí conversando juntos y recordando viejas andanzas por allá por el Banco Provincial. Muchísimas gracias, profesor Félix. Muy poca, pero fructífera. Muy poca, pero fructífera. Mira, vamos a despedir a Pedro, vamos a despedir a Félix con nuestra señal de costumbre, Félix, con el pulgar arriba. Así que, muchísimas gracias, Félix. Hasta luego. Allí, dale ahí. Sí. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por este conversatorio que todos los domingos vamos a ir aportando a nuestra comunidad en toda Latinoamérica y el Caribe, entendiendo de que la mejor manera de entender al deporte es tratar de interpretar las organizaciones. Hay que interpretar las organizaciones, y de esa manera, y quienes están, y para poder interpretar a las organizaciones, allí confluyen los seres humanos. Hay que interpretar a esos seres humanos que son los que mueven en las organizaciones. Entonces son dos cosas muy diferentes que en nuestro trabajo de investigación. Y bueno, hace unos días estaba en el Estado Falcón, Pedro, allí en nuestra entrevista, que por cierto los invito para que en este momento puedan ingresar a nuestro canal en YouTube. Allí está la entrevista que sostuvimos con personas que han con vasta experiencia en la ciudad de Punto Fijo, y realmente convencido. Cada día hay que analizar esos datos también, pero ya con la experiencia que hemos sostenido en nuestras entrevistas, el factor humano es el factor clave que hay que interpretar, que es la que motiva y la que genera, es el motor de las organizaciones. Debemos poco a poco separar lo que son las organizaciones y el factor humano, porque parece que metemos a todos en el mismo saco, ¿no? En el mismo entorno. Las organizaciones no se mueven solas. Las organizaciones están integradas por varios elementos físicos, económicos, financieros, procesos, pero también está el factor humano, que es realmente el factor clave de éxito para que esa organización se mueva con eficiencia y con eficacia. Pedro, tus palabras finales para terminar, para toda Latinoamérica y el Caribe, tus reflexiones finales. Adelante. Bueno, fíjate, una reflexión que me llega rapidito, una frase, ¿no?, que es vital. Y recuerdo esa frase porque estoy viendo que Orángel Balsa, nuestro amigo Orángel Balsa, que tiene que ver con la gestión comunicacional. Y Orángel es experto en esa materia. Porque de alguna manera las organizaciones, y eso sería, digamos, como parte del ciclo, hablar de gestión comunicacional, Orángel. Entonces, bueno, eso sería, digamos, Vamos a invitarlo para el fin de semana que viene, para el domingo que viene, si tiene tiempo en su agenda, que pueda estar con nosotros. Sí, porque la gestión comunicacional, eso que acabamos de hablar hoy, que yo hablo mucho de integración, de articular
tantos elementos para evitar tú la heterogeneidad de criterios, las confusiones y para sembrar los hábitos en las personas, es vital la gestión comunicacional. Cuando digo la gestión comunicacional, no solamente es un asesor como Orángel que sabe de eso, sino que, mira, la gestión se labra a partir, digamos, de los líderes, de los gerentes, y después de aguas abajo, mira, con tus pares, etcétera. Entonces, la gestión comunicacional de verdad que es un aspecto también crucial, ¿no? Para lograr, digamos, la integración, la cohesión de un todo organizacional, en este caso, las organizaciones del deporte. Muchísimas gracias, profesor y amigo Pedro Aguilar. Un domingo más con enseñanza, aprendizaje, pero también elementos y factores que todo gerente debe tomar en cuenta para afrontar los retos del 2024. Tenemos todo el año 2023 para que nos acompañen y que nosotros podamos servir a ustedes de toda nuestra experiencia investigativa para mejorar sus organizaciones. Y ustedes como gerentes tener las herramientas necesarias para afrontar y tomar las estrategias, acciones y decisiones para el 2024. Bueno, profesor Pedro Aguilar, muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos como siempre con pulgar arriba, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo domingo. Chao. Nos vemos.